Hay historias que merecen ser contadas. Y esta es una de ellas. Son esas historias que reúnen un montón de pequeños, grandes detalles. En 1578 amanecía cuando de la fortaleza de Viña del Mar se divisaron unos barcos que venían en el horizonte. Los vigías vieron la bandera roja con la cruz, la bandera de la Marina de Guerra inglesa. Avisaron, pasaron la voz, el jefe de guardia dijo: no puede ser, barcos ingleses en el Pacífico es imposible. Francis Drake había atravesado el Atlántico, había cruzado por el Estrecho de Magallanes y estaba frente a las costas chilenas. Los españoles se prepararon porque sabían los que venían. El corsario venía al saqueo. Drake, en su cabina de mando, ordenó virar a babor e inmediatamente 20 cañones tronaron. En una arriesgadísima maniobra, casi a unos 50 metros de chocar contra la playa, hizo virar el barco en una maniobra que casi lo paralizó en seco. En ese instante cayeron las chalupas. Drake se lanzó en una de ellas con uno de sus oficiales y 25 hombres. Unos días después, Viña fue saqueada, quemada, destruida. Drake siguió por la costa. Hizo muchas travesuras en el Pacífico. Pero de donde viene la historia es cuando los otros lo siguieron. Hace unos años atrás, por esas circunstancias de la vida, tuve que ir a Piura y de Piura a Colán. Me hospedé en los bungalows Spielberg. ¿Por qué fui ahí? Casualidad, causalidad, no lo sé. Una noche quería comer algo rico, quería salir un poco del local y me crucé al frente. Y ahí estaba una gran amiga, una mujer que llegó a contarme esta nueva historia, esta otra historia que complementan lo que les quería contar el día de hoy. Arabella Hato, la dueña de los bungalows Spielberg. Resulta que crucé, al frente ellos tienen una veranda que da al mar, que la han convertido en un restaurante de primerísima clase. Y mientras estaba comiendo, en una larga mesa a mi costado había un grupo de alemanes. Y ahí estaba Arabella. Uno de los alemanes le preguntó: oye, tu hostal se llama Spielberg, pero nosotros sabemos que por aquí hubo un pirata Spielberg que vino por acá, un holandés. Arabella se paró, se puso a contraluz, se empinó un poquito y comenzó a contar esta historia. El pirata Spielberg vino efectivamente y saqueó Paita. Paita está muy cerca de Colán. En esa época, Colán era la ciudad comercial de la zona, digamos. Era donde estaban los ricos. Y este hombre sabía que ahí había mucho dinero. Agarró su goleta, la ancló al frente y en el pueblo todos comenzaron a correr. ¿Qué salvamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué títulos? ¿Qué valores? Todo lo que podamos llevar en las manos. Las carretas comenzaron a cargarse de cosas, los esclavos a ayudar. Pero hubo una mujer, Paula Piraldo, la esposa del encomendero, don Juan de Andrade, que agarró a aquellos que la servían
y escoba en mano se acercó a la costa y comenzó a barrerla. Ella primero, su gente después, y en el pueblo se dieron cuenta que había alguien haciendo algo y la comenzaron a invitar. A bordo de la nave, el pirata Stilber con su segundo a bordo miraban en la costa una polvareda inmensa. Y en ese instante les entró la duda. Y con la duda entró el miedo. Pero el miedo es fácil de vencer. El problema es que este miedo, con esas nubes, les dio pánico. Y el pánico estaba en su cerebro. Levaron anclas, abrieron sus velas y se marcharon sin tocar Colán. Esa historia es verídica. Paula Peraldo existió realmente. Y fue una mujer que en el medio de una angustia, en el medio de un ataque, en el medio de una azonada, agarró su escoba y se puso a barrer. Y la polvareda le hizo creer al pirata que ahí había una fuerza incalculable. Buenas noches. Hasta la próxima.